Buenas, soy Axel Yera y hoy la reacción al capítulo número 2 de Kunlun Generic Romance, o mejor conocido como Romance Genérico de Kunlun. Y bueno, en el episodio anterior habíamos iniciado esta peculiar historia de romance, podríamos llegar a decir, todavía no estoy muy seguro la verdad. Viendo cómo pues en un principio parecía, o sea, que teníamos pues una clásica historia, o sea, de amor maduro, o sea, con nuestra protagonista Reiko, la cual pues trabaja en esta empresa inmobiliaria, donde vemos cómo pues vive su día a día al lado pues de su compañero de trabajo, el cual vemos que, bueno, termina siendo pues un tipo un poquito cabronazo, o sea, con ella y tal, pero al mismo tiempo pues alguien con quien se logra relacionar pues bastante bien. Y de eso pues parecía que iba a ir la historia, veíamos como pues ahí parecía que nuestro chico también tenía ahí un amor del pasado, el cual pues lo tenía pues ahí bastante melancólico, o sea, como podríamos llegar a ver, hasta que terminamos descubriendo pues una curiosa verdad. Y es que tras cierto incidente donde este muchacho termina confundiendo a nuestra Reiko con su aparente expareja y tal, vemos como pues esta al tras descubrir pues cierta fotografía se da cuenta de que pues esta persona parece ser nada más y nada menos que ella misma, lo cual pues termina ahí generando un poquito de conflicto obviamente pues en su persona. Y tomando en cuenta toda esta idea, o sea, de, que nos estaban hablando pues al principio de cómo pues está este proyecto de Generic Terra, donde quieren pues pasar todas las memorias de las personas pues a una especie de base de datos y tal para mantener ahí a la humanidad pues inmortalizada. Puede, o sea, que lo que haya pasado pues con Reiko tenga algo que ver pues con toda esta situación, aunque todavía no sabemos pues realmente la conexión de Reiko con todo esto, porque pues no puede ser, o sea, que de manera inesperada simplemente pues ahí hubiera un borrado de memorias y tal. Así que vamos a ver cómo seguirá desarrollándose este romance y bueno, qué es lo que le deparará pues esta parejita. Y si nuestra muchacha pues logrará recobrar algo de sus memorias del pasado. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Bueno, otro capítulo interesante donde el misterio solo hace más que incrementar, ya que realmente se podríamos decir que ya teníamos pues una teoría fija de momento, pero con todo lo que hemos pues visto en este episodio, esa teoría probablemente se termine pues empezando a retorcer un poquillo, pero bueno, de eso pues terminaremos hablando ya más adelante. En un principio, bueno, vemos como pues nuestra querida Reiko, obviamente después de haber descubierto pues esa foto y tal, eh, de momento debe continuar pues con su día a día. En esta ocasión pues recibiendo una llamada, o sea, de las inquilinas y tal, quejándose pues de que cierta persona parece pues estar haciendo mucho ruido. Ya sabes, pues el clásico vecino ahí que te despierta pues a las 6 de la mañana, cortando ahí o sea, con la motosierra, los árboles y las hojas y tal. Bastante molesto. Así que Reiko pues termina yendo a visitar pues ahí al lugar solo para toparse pues con una peculiar chica, la cual vemos, bueno, que aparentemente pues está trabajando, creando pues estos peluchitos y tal. Y la razón por la que estaba haciendo pues mucho ruido era precisamente porque pues estaba trabajando pues sin parar con una máquina probablemente de costura bastante ruidosa por lo que parece. Aunque lo más interesante de esta situación es la conversación, o sea que justamente pues van teniendo Reiko y esta chica, donde bueno, Reiko pues le termina ahí revelando pues lo de la foto y tal. Vemos como pues obviamente lo primero que piensas de que mira, está presumiendo su novio y tal, pero ya después de Reiko pues explicarle,
Eh, Vemos más o menos como pues esta Yao Mei, creo que se llamaba la otra mujer, empieza pues ahí a dar su opinión pues al respecto. Y me gustó la verdad ahí la racionalización, o sea que termina siendo pues de este suceso y tal, mencionando, o sea, como pues efectivamente, o sea, esas dos entidades, o sea, tanto la Reiko del pasado, podríamos decir, como la Reiko actual, pues son dos Reikos totalmente diferentes. O al menos pues sí es así, o sea, como pues realmente lo desea la Reiko actual, ya que pues al no tener ahí las memorias realmente pues la termina de cierta manera convirtiendo pues en otra persona, un poquito pues diferente. Y les digo, me gusta todo esto porque parece ser que nos vamos a ir muy a lo filosófico con respecto a qué es lo que termina haciendo pues realmente a un yo, la verdad, y me gusta bastante pues que se hayan tomado y tal. Ella se pone justamente pues como ejemplo ella misma, aunque bueno, es una situación un poquito diferente, pero algo similar podríamos decir, ya que ella, Yao Mei, termina confesando cómo pues ella se ha hecho básicamente cirugía plástica en todo el cuerpo, prácticamente pues siendo estructuralmente una persona totalmente diferente a la que era en el pasado. Y es así, o sea, como pues ella lo ve y tal, ella pues ya no reconoce ese su antiguo ser, como pues si fuera ella misma, sino como pues otro ente y tal, y se reconoce pues a esta nueva ella, como pues la ella, o sea, que es en la actualidad. Y así es como pues desea llegar a verlo. Así que les digo bastante bien por eso, por esa situación, les digo, es bastante respetable, pero como les digo, o sea, la situación de Reiko es un poquillo más compleja, o sea que realmente el hecho, o sea, de modificar pues el cuerpo, ya que aquí el problema justamente pues está en la mente, o sea, ella sigue siendo entre comillas la misma, estructuralmente la misma persona, solo que con un diferente tipo de recuerdos. Es como pues o sea, en el caso de Yao Mei, la situación del barco de Teseo, del hecho de si realmente, o sea, es la misma persona, o sea, una vez pues ya habiendo cambiado ahí todas las partes estructurales, o lo que importa es lo que está aquí arribita, que vendría siendo pues ahí la complicación de nuestra queridísima Reiko. Digo, es muy complejo y da bastante pues para llegar a debatir. Pero de momento parece que dejamos pues eso de lado. Habiéndose Reiko pues conseguido una nueva amiga, vemos cómo pues termina afrontando ahora pues la situación, o sea, con su juzgando de otra manera diferente. Terminando viendo también en el mismo capítulo cómo nos muestran cómo pues este tipo Hajime, creo que se llamaba el muchacho, es que soy malo para los nombres, sí, Hajime, eh, viendo cómo pues él termina mostrándonos un recuerdo de justamente, o sea, cómo pues terminó trabajando pues ahí en la institución esta, y cómo justamente terminó conociendo pues a la susodicha Reiko, que hay que decir que sí, ambas Reiko son bastante diferentes, incluso o sea, sí pensaba, o sea, de que podría llegar a haber una diferencia, pero la esencia sería la misma, pero no, o sea, son dos mujeres, o sea, totalmente distintas. Como les digo, esta Reiko, si bien nuestra Reiko tiene este aura madura, o sea que pues se siente, a la vez tiene todavía pues ese sentimiento juvenil dentro de la misma, o sea, sí se siente, o sea, como una mujer mayor y tal, pero todavía pues empezando ahí en la empezando a entrar justamente pues a esta adultez. En cambio, la Reiko, o sea, que nos muestran las memorias de Hajime, es una mujer, o sea, bastante más madura, se nota más con experiencia, con más sabiduría ahí de la vida, que de hecho justamente vemos como pues es de ella, o sea, que
este Hajime termina pues ahí adoptando todas estas ideas y conceptos que le termina mencionando a Reiko en el primer episodio, y que muy probablemente haya estado pues intentando de manera indirecta también ahí mostrar esto a la querida Reiko, para si en algún momento pues ella lograba despertar ahí un poco pues de esos recuerdos perdidos. Pero bueno, mm, dejando pues eso de lado y tal, vemos como pues lamentablemente, o sea, aquí curiosamente termina pasando pues otra situación bastante interesante. Y es que vemos como pues misteriosamente aquel empleado del bar, o sea, que conocimos pues en el capítulo anterior y que parecía llegar a conocer pues a nuestros muchachos, ha desaparecido totalmente, abandonando su trabajo, o sea, sin cualidad, y aparte aparentemente también dejando pues su lugar de residencia, lo cual pues es bastante misterioso, la verdad, siendo pues el que tenía ahí una conexión de conocer pues, al menos de momento parecía ser el único que conocía, o sea, tanto la vieja vida, o sea, de estos dos, como la nueva, y es probablemente que por eso pues hayan decidido pues sacarlo ahí de el mapa, porque seguramente pues él podría llegar a haber dado bastantes respuestas muy interesantes. De momento también vemos como pues Reiko de momento intenta pues ser, una persona, o sea, que apele más justamente pues a este gusto, o sea, que tiene pues Hajime y tal, o sea, ser esa persona, eh, o sea, entrar a los gustos de Hajime, y básicamente pues ser, o sea, que Hajime pues la termine mirando y tal. El problema es que Hajime pues está, vemos como pues todavía está un poquito pues ahí atado al pasado por la pérdida, seguramente pues de su querida Reiko, terminando diciendo pues algo bastante hiriente para la pobre chica, o sea, que al menos pues intenta ahí dar lo mejor de sí. Muy duro, la verdad, y es que les digo, o sea, por las dos partes entiendo, la verdad, o sea, por parte de Hajime entiendo, o sea, que pues él se enamoró de una persona y tal, o sea, de ciertas características, de cierta personalidad pues de esa persona y tal, y aunque, como les digo, o sea, físicamente Reiko pues es la misma, como tal, no termina teniendo pues esas actitudes o esa personalidad que fue lo que terminó pues atrayendo a Jaime. Y entiendo ahí un poquito pues el choque de esto pues en un inicio, o sea, porque ya después es como que pues ya, o sea, si realmente la amaba a esa persona pues debe llegar a entender, la situación. Y por parte de Reiko, pues también entiendo ahí su dolor del hecho de no saber, o sea, qué es lo que realmente pues, está atrayendo pues a este Hajime pues respecto a ella, si es simplemente pues la memoria de esa Reiko del pasado, o si realmente, o sea, se está justamente pues fijando, precisamente en ella. Es lo que termina ahí también generando un poquito el conflicto pues y la duda en nuestra querida muchacha. Aunque aquí lo que no me quedó muy en claro es que nos muestran que la Reiko antigua, o sea, tiene, o sea, las perforaciones en los oídos y tal, pero creo que nos dan a entender, o sea, que la Reiko que estamos viendo actualmente no los tiene. Y eso la verdad es que me intriga bastante, porque eso ya termina, les digo, indicando mucho. Les digo, si es que o sea, si es que estoy en lo correcto, si no, o sea, si las dos las tienen, pues no, olviden mi teoría, o sea, y tal. Pero esto nos, podría llegar a darnos una pista, o sea, de lo que está sucediendo. Aunque viendo cómo pues aparentemente la tecnología aquí de la cirugía plástica es muy potente, también veo bastante difícil saber hasta qué punto podríamos confiar en ciertas, o sea, en ciertas situaciones, o sea, que nos están dando en la historia, y que podríamos tomar como simplemente pues ahí una coincidencia. Es como que complicadillo la verdad. Pero bueno, ya después de este asuntillo vemos como pues aparentemente en las farmacéuticas estas, o sea, que tienen ahí sus
consultorios y tal, aparentemente van a terminar pues dando consultitas totalmente gratuitas. Así que como era de esperarse, vemos como pues todo el mundo termina yendo ahí a sacar pues su tan ansiada cita. Viendo como pues obviamente nuestra querida Joe May, creo que era, bueno, ya está un poquito pues bastante familiarizado con todo este tipo de situaciones, pero para Reiko pues termina siendo pues una experiencia pues un poquito nueva. Y justamente cuando le vemos pues confrontar cara a cara pues a el mismísimo eh, director pues de todo esto, vemos como pues todo lo perturbador que podría llegar a suceder pues termina suscitándose. Aparentemente, obviamente, este tipo pues viendo el historial de Reiko pues sabiendo prácticamente pues qué es lo que está pasando pues con esta chica, y vemos como pues aprovecha esto pues para dar un jugueteo con ella, mostrando pues su interés pues en esta chica, hablándole pues de cómo sus arrugas no parecen pues tener ahí ninguna historia. Más o menos entiendo a lo que se refiere y tal, o sea, él menciona, o sea, que o sea, prácticamente las arrugas son un proceso de envejecimiento y tal. O sea, tarde o temprano, pues todos vamos a terminar teniendo de alguna u otra manera, o sea, en menor o mayor medida, debido pues a la pérdida de la elasticidad de la piel y tal, y muchos otros factores, o sea, que pueden terminar siendo agravantes pues para o sea, para lo mismo. Pero en general pues sí, es parte pues ahí del envejecimiento, pues del día a día, del desgaste de la piel y pues toda esta situación. Pero según nos explica pues este doctor y tal, es como si estas arrugas, o sea, esta piel y tal, siempre hubieran estado, y es como si se hubieran modelado justamente pues para hacer y tal. Justamente, o sea, como pues no sé si o sea, como en la ropa, o sea, que a veces vemos que tienen ahí como unos pliegues ya preformados y tal, o las mismas figuras de acción, o sea, que tienen pues ahí ciertas situaciones o ciertas, sí, o sea, situaciones y tal en la figurita y tal, o sea, ya predefinidas y tal, y es justamente pues precisamente porque están hechas pues para ser así, y esto es lo que aparentemente sucede con nuestra querida Reiko. O sea, o sea, es como si su estructura, o sea, hubiera sido, al menos lo entiendo así, hubiera sido creada justamente pues en ese instante, o sea, sin ningún paso del tiempo y tal, lo cual es donde empieza pues mi siguiente teoría. Les digo, o sea, en el anterior capítulo, o sea, tenía dos teorías, pero creo que no terminé hablando de la segunda y tal, que obviamente pues o sea, la más fácil, a la que una se va, es el hecho, o sea, de que Reiko pues tiene sus memorias perdidas, y simplemente pues sí, ambas Reiko son la misma, pero o sea, con obviamente pues nuestra Reiko con no teniendo pues estos recuerdos. Y mi otra teoría era justamente la de si pudiera llegar a ser, o sea, que nuestra querida chica de alguna manera fuera como pues una inteligencia artificial, podríamos llegar a decir, les digo, con todo este proyecto de la Generic Terra y toda esta cuestión, es como que te queda bastante, bastante duda si realmente todo lo que estamos viendo no será una simulación, o sea, como tal. Pero bueno, digo, esa era otra de mis teorías, pero no la terminé mencionando en el episodio anterior, creo. Pero ahora, o sea, con todo lo que nos han dicho, me ha surgido una nueva teoría, que es y no sé por qué no la pensé también en su momento, es la clon teoría. El hecho de que la Reiko que estamos viendo realmente no sea la Reiko de verdad y tal, sino precisamente un clon de la misma. Esto tendría sentido el hecho de que, o sea, porque un clon, dependiendo de cómo sea creado, no tiene por qué precisamente tener todas las particularidades, o sea, de su predecesor o sea, de la persona real. Por ejemplo, los hoyuelitos de estos
de la oreja, o sea, donde se hizo para los aretes, o sea, no tiene que ser, o sea, no precisamente tiene que ser, tienen que estar ahí. Luego, si es de estos especie de clones, o sea, que son creados desde embriones y van creciendo y tal, o sea, obviamente estructuralmente pues van a ser idénticos, pero sin ciertas modificaciones, o sea, que tenga pues el cuerpo real. Aparte nos daría ahí a entender el por qué se nota un poquito más joven, al menos para lo que veo yo. Y el hecho, o sea, de que mencione también el hecho, o sea, de estas entre comillas, pues arrugas, o sea, que parecen más sintéticas que otra cosa. Puedo estar totalmente equivocado, puedo estar totalmente sobrepensando ahí lo que nos han mencionado y puede que no tenga absolutamente nada que ver, pero para mí tiene muchísimo, muchísimo sentido. Pero como digo, todavía no estoy seguro, o sea, ¿por qué? O sea, le digo, todavía nos falta esa conexión de por qué Reiko específicamente, quien aparentemente no tiene nada que ver, o sea, con esta empresa como tal y no tendría por qué estar involucrada en ningún asunto pues de este estilo, o sea, me hace pensar por qué es ella, o sea, la que aparentemente termine pasando pues por todo este proceso. A no ser, digo que es que esto se me haría muy cabrón la verdad, pero que sea una especie de conejillo de indias. Recordemos que lo que están haciendo con Generic Terra es crear, les digo, este almacén de datos donde puedan llegar a crear pues la inmortalidad para la humanidad. Y puede ser como les digo, o sea que Reiko haya sido utilizado, o sea, como conejillo de indias para este experimento y su cuerpo es como que, o sea, viendo cómo pues están hablando mucho de esto de la de o sea, los avances ahí en la medicina y tal y cual, no me, se me parecería raro, o sea, que les digo que Reiko pues tuviera un cuerpo pues algo sintético, como pues termina siendo también el cuerpo de Joe May. Es que les digo, pueden ser tantas varias cosas y es lo que me gusta de esta historia, la verdad, o sea, porque no sabes hacia dónde va a ir dirigiéndose el asuntillo con respecto pues al misterio. Así que pues a terminar esperando cómo pues seguirá avanzando toda esta cuestión, ya que al menos por el final del capítulo parece ser, o sea, que Hajime finalmente parece haberse dado cuenta, o sea, de que pues sí fue un poquito cabronazo y tal, y que se está dando cuenta de que está obsesionándose un poco, o sea, con las memorias de su Reiko. Así que sí, la verdad es que me gustaría, o sea, que ya Hajime pues empezara un poquito pues a ser un poquito más considerado, o sea, con Reiko, o sea, que vemos pues que hace todo lo posible nuestra muchacha para dar lo mejor de sí, pero bueno, a ir descubriendo cuáles son las verdaderas intenciones de esta diabólica empresa y cuál será el destino pues que le depare a nuestra querida Reiko. Así que ya con esto, creo que hasta aquí llegará la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.